Muchas gracias, señor presidente. Señoría, en fin, yo he hablado, creo, de los problemas de la ciudadanía, he hablado de la desigualdad, no he hecho ninguna crítica al Estado compuesto, al título octavo, ni tampoco a las competencias de las comunidades autónomas, pero he señalado, señoría, el principal problema que tiene el país, que se llama desigualdad. Y haría bien, señor Feijóo, usted y los suyos desde la calle Génova, en escuchar a los profesionales sanitarios, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, que llevan manifestándose y en huelga un tiempo como consecuencia del deterioro de sus servicios públicos. Y he hablado, efectivamente, del poder adquisitivo, cómo se ha perdido a lo largo de estos últimos años como consecuencia de la respuesta neoliberal que se dio por parte de su partido después de la crisis de 2008. Señoría. Sí, señoría, sí. Silencio, señorías. Y he hablado de cómo durante todo este tiempo, hemos sido el segundo país de la OCDE en subir el salario mínimo interprofesional, entre otras cuestiones, para tratar de evitar o recortar la erosión en la capacidad adquisitiva de los trabajadores y trabajadoras, cosa que ustedes no hicieron cuando gobernaron. Congelaron el salario mínimo interprofesional, señorías. Y he hablado, y usted ha pasado por alto, ya me dirá usted por qué, de un reparto equitativo de las cargas y de los beneficios. Porque lo que no es de recibo, señorías, es que haya grandes empresas que tienen grandes beneficios, que se los queden los de arriba y que no lleguen a los trabajadores de abajo de esas empresas. Explique usted, señoría, en lugar de venir aquí a hablarnos y darnos lecciones, por qué el Partido Popular votó en contra del impuesto a las grandes entidades financieras, a las grandes energéticas y también a las grandes fortunas de este país. Y por qué sus presidentes autonómicos están recurriendo ante el Tribunal Constitucional precisamente el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas. Su partido, señorías. ¿Qué intereses defienden cuando recurren ante el Tribunal Constitucional esos impuestos? Y evidentemente, señoría, hombre, las competencias están en manos de las comunidades autónomas. Usted ha sido presidente de la Xunta de Galicia. Luego vamos a hablar largo y tendido de su gestión al frente de la Xunta de Galicia. ¿Hombre? ¿No? Silencio, señorías. Silencio. Señorías, silencio, por favor. No se pongan la venda antes de la herida, señorías. Pero simplemente por situar el terreno de debate, desde que soy presidente del Gobierno, señorías, y gracias a este Gobierno, hemos aumentado la sanidad en un 30% su presupuesto. Hemos aumentado en un 61% el presupuesto en educación pública. Y hemos aumentado en dependencia un 151% los recursos, revirtiendo los recortes que ustedes perpetúan. Y simplemente un dato para que, en fin, su equipo le informe, le asesore un poco mejor, simplemente un poco mejor, señoría. Mire, solamente el 25% de lo recaudado mediante los ingresos tributarios proviene de la inflación. ¿El resto de qué proviene? De la buena evolución de la economía, del comportamiento positivo del empleo, de las medidas de protección de renta y de mantenimiento de la actividad que hizo este Gobierno durante el confinamiento y durante la guerra de Ucrania, y efectivamente también por los efectos derivados de la ley antifraude, que ha hecho emerger economía que antes estaba sumergida. Por tanto, señoría, a eso además tiene que sumar que el Gobierno de España está poniendo en marcha, lo he dicho en mi primera intervención, 45.000 millones de euros en respuesta en un sexto paquete ya, 6 paquetes, 45.000 millones de euros para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de esta guerra de Ucrania. Señoría, usted ha dicho algo cierto. Y aunque no forma parte del orden del día, no voy a dejar sin responder. Es lástima que venga envuelto en 10 falsedades e insultos, pero le diré que la Ley Integral de Libertad Sexual ha tenido una consecuencia no deseada, como es la rebaja de penas en algunos casos. Se trata de una cuestión, señorías, técnica, que no refleja la voluntad ni del Ejecutivo ni tampoco de los 8 grupos parlamentarios que aprobamos esta ley en las Cortes. Yo les he escuchado, señorías. Les he escuchado con educación. Luego va a tener el señor Feijóo ocasión de responder. Y esos efectos indeseados, por supuesto, los vamos a corregir. Porque estoy además absolutamente convencido de que si hay una cosa que une a todo el Parlamento español,
a todos los diputados, a todos los senadores, es que nadie desea aliviar el castigo a los agresores sexuales. Por tanto, los efectos indeseados se corrigen, pero sobran los insultos y los improperios en un asunto tan delicado. Señorías, ustedes podrán discutir, he escuchado a la señora Gamarra decir poco menos que no nos interesan las mujeres, al señor, en fin, a este moderado señor Semper decir algo así como que somos el gobierno menos feminista de la historia de la democracia, pero fíjense, creo que no se puede discutir nuestro compromiso feminista ni en defensa de los derechos y las libertades de las mujeres. Porque, señorías, ¿quién si no se beneficia del alza del salario mínimo interprofesional si no son fundamentalmente las trabajadoras de nuestro país? ¿Quién si no se beneficia de la revalorización de las pensiones conforme al IPC si no son fundamentalmente las mujeres de este país? ¿Quién si no se beneficia de la equiparación de los permisos de paternidad con maternidad si no es el conjunto de la sociedad al alcanzar mayores cotas de igualdad? ¿Y con la Ley de Igualdad Salarial, señorías? ¿Y con la recuperación de las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, que en su mayoría son mujeres del Sistema Nacional de Dependencia y que ustedes recortaron cuando estaban en el Gobierno? ¿Y con la protección al desempleo de las trabajadoras del hogar? ¿O con reformas tan importantes como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que ustedes llevaron al Tribunal Constitucional, señoría, y que esta semana está siendo objeto de debate en el Tribunal Constitucional? Señoría, sus críticas serían más creíbles pues si expresaran con algo de mesura y también si no tuvieran ustedes estos antecedentes. Señor Feijóo ha hecho una reflexión en su intervención más de balance sobre esto que llama el sanchismo, ¿no? Bueno, yo voy a hacer también la mía del señor Feijóo, ya me he animado, voy a hacerla yo también. Va a cumplir dentro de usted de nada un año ya al frente del Partido Popular. Desde su proclamación tras la fulminante destitución de su predecesor, por cierto, en fin, cada vez que abre usted la boca sube el pan, si me permite esto que se lo diga. Mire, en una entrevista reciente a propósito de este proceso tan dramático y traumático que vivió su partido, usted ha dicho lo siguiente. Dijo que el anterior inquilino de la calle Génova fue destituido, señorías, cito textualmente al señor Feijóo, en legítima defensa del Partido Popular. Yo le agradezco su sinceridad, señor Feijóo, porque ante la acusación de corrupción del entonces líder del Partido Popular, a la señora Ayuso, ustedes decidieron ponerse no del lado de los indicios o las sospechas, sino de las sospechas. Y usted viene aquí a dar lecciones de regeneración democrática y de lucha contra la corrupción. En todo caso, hace un año de su proclamación, señor Feijóo, y debo reconocerle que muchas personas, entre las que yo me encuentro, señoría, pues recibimos el cambio con una cierta y lógica y razonable expectativa, pues de que aportara usted pues un cambio en el debate político, hacerlo menos áspero, menos bronco, menos crispado. Usted mismo, además, señor Feijóo, alimentó en un primer momento esta expectativa de contrastar su estilo de hacer oposición con la del señor Casado, ¿no? Vino a decir textualmente, y cito al señor Feijóo, no vengo a insultar a Pedro Sánchez, vengo a ganar a Pedro Sánchez. Eso es lo que dijo usted. Bueno, ya habrá ocasión de medir las fuerzas electorales cuando haya elecciones entre los dos partidos, pero tal vez para compensar, hasta que llegue ese momento, en materia de insultos y descalificaciones ofensivas, en fin, usted se ha despachado a gusto. Mire, me ha llamado mentiroso, frívolo. Guarden silencio, por favor, si son tan amables. Yo no tengo ningún problema en tener esta interacción con la bancada del Partido Popular, pero entiendo que me ha llamado mentiroso, me ha llamado frívolo. Me ha llamado mediocre, débil, sectario, soberbio, ególatra. Menos mal que no venía a insultar el señor Feijóo a la política nacional. Pero la última fue de esta misma entrevista en la que dijo que el Partido Popular descabalgó al señor Casado en defensa propia. La última fue en esta entrevista que hizo donde el titular era el siguiente, señorías, me avergonzaría un gobierno tan mediocre como el de Sánchez. Se reafirma en esta declaración. Yo debo decirle, señoría, si me permite el sarcasmo, que lo entiendo. Que lo entiendo. Ya va siendo hora de que España se quite esta caspa y tenga un gobierno de primera.
Por ejemplo, señor Feijóo. Señor Feijóo, mire, yo creo que ya va siendo hora de que la economía deje de estar en manos de la vicepresidenta Calviño y sea dirigida con honradez y con destreza. ¿Qué le parece nombrar a Rodrigo Rato como vicepresidente de Cámara? La vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz. Yolanda, lo siento, hace falta apartar cuanto antes a la señora Díaz del Ministerio de Trabajo para poner al frente de esta cartera a alguien con preparación y, sobre todo, con sensibilidad social, señor Feijóo. Y ahí ustedes tienen ejemplos de sobra, en la bancada también del Senado, pero estará de acuerdo conmigo, señor Feijóo, en que un Eduardo Zaplana hubiera manejado la reforma laboral con mucha más soltura y, sobre todo, con honradez. Silencio, señorías, por favor. Teresa, la cosa no queda ahí, señorías, porque efectivamente para algo tan trascendental como estamos viendo, como es la transición ecológica y el cambio climático, necesitamos, Teresa, a los mejores. Por tanto, queda, en fin, claro y no hay más remedio, vicepresidenta, de sacrificarle y poner a alguien con sensibilidad ecológica y, desde luego, con una conducta intachable. ¿Qué le parece, señor Feijóo, Jaume Matas? Señor Feijóo, si me permite darle un consejo, a veces es mejor estar callado. Y este es un ejemplo, pero hay otros muchos, como es, por ejemplo, el doloroso ataque en Algeciras, del que prefiero no extenderme mucho más. Lleva usted cerca de un año al frente del Partido Popular y un año da para mucho. Es cierto que usted se ha prodigado en distintas facetas. Primero, bueno, pues lo intentó como un docto gestor económico y se estrenó, por cierto, con una predicción. Usted, el 5 de julio del año 2022, advirtió textualmente de una crisis profundísima que se nos iba a llevar poco menos que a todos por delante. Y como lo he recordado, pues bueno, afortunadamente cerramos el año 2022 con un crecimiento económico del 5,5%, con la menor inflación de la Unión Europea y también con un empleo que ha aumentado en 278.900 ocupados este último año. Que evidentemente las distintas crisis, Ucrania, la pandemia de la COVID-19, entre medias un volcán, tenían un potencial depresivo descomunal, superior incluso a la crisis financiera, pues sin duda. Pero hubo tres cuestiones con las que ustedes no contaron. Primero, las extraordinarias fortalezas de la economía y la sociedad española. Habla mucho de España, pero qué poco creen ustedes en España. La segunda, pues una respuesta social, la que está dando este Gobierno, con el apoyo de una mayoría parlamentaria en las distintas cámaras, que está en las antípodas de la respuesta neoliberal que ustedes dieron durante la crisis financiera. Y los resultados están ahí, lo repito, señoría, pese a las adversidades, lo complejo de la situación, las incertidumbres que tenemos por delante, España crece más que la media europea hoy, por cierto. El Fondo Monetario Internacional ha vuelto a subrayar que vamos a crecer más que la media europea, con la menor inflación de la eurozona, con el mayor nivel de empleo de nuestra historia y conteniendo el avance de la desigualdad, que continúa siendo la asignatura pendiente de nuestro país. Tampoco contaron ustedes con la fuerza del diálogo y del acuerdo. Señorías, nosotros hemos logrado, a diferencia de ustedes cuando estuvieron en el Gobierno, 15 acuerdos con los agentes sociales. Con el resto de gobiernos europeos también, de distinto signo político, con los cuales logramos alcanzar acuerdos tan importantes como los fondos europeos, que nos están permitiendo modernizar nuestra economía y reindustrializar nuestro país. O también la solución ibérica. Usted no ha hecho referencia a la solución ibérica, ha pasado de puntillas, señorías. Usted lo llamaba el timo ibérico, pero ese timo ibérico no solamente quiere ser importado por otros muchos gobiernos de distinto signo político, sino también que nos han permitido ahorrar 4.500 millones de euros en menos de un año a los bolsillos de los contribuyentes. O, señorías, con una amplia mayoría también de grupos parlamentarios en esta Cámara, también en el Congreso de los Diputados, con los cuales pues, hemos sacado adelante una reforma laboral importante
también la revalorización de las pensiones y 3 presupuestos generales del Estado con el mayor gasto social de la historia. Y la fuerza y el diálogo, y ese acuerdo, señorías, pues lamentablemente no lo hemos tenido con el Partido Popular, ni con el Partido Popular de Casado, ni con el Partido Popular del señor Feijóo. La razón es sencilla. Ustedes, pues al final, han visto en cada crisis una oportunidad de derribar al Gobierno, de desgastar al Gobierno, negando para ello el pan y la sal a los españoles al votar en contra o no apoyar políticas que eran beneficiosas para la mayoría social del país, con independencia de quién voten. Yo pregunto a los ciudadanos españoles, ¿alguien puede votar en contra de la gratuidad del transporte público? ¿Alguien puede votar en contra o no apoyar la rebaja de los impuestos a la clase media trabajadora de este país, el impuesto de la renta a las personas físicas, en el IVA o en el impuesto de sociedades a las pequeñas y medianas empresas? ¿Alguien puede votar en contra de revalorizar las pensiones conforme al IPC? Pues sí, la derecha y la ultraderecha española votan en contra de todas estas medidas y de otras muchas. Y es verdad que además de esa profecía, pues usted tenía una fórmula para conjurar pues este apocalipsis que se venía encima, ¿no? Usted compareció públicamente, quiero recordar, el 20 de abril del año 2022 con su plana mayor y con un cartel que rezaba en letras muy grandes: menos impuestos. Ustedes decían menos impuestos. Es verdad que siempre dicen menos impuestos cuando están en la oposición, luego cuando están en el Gobierno, en fin. Y con ese lema, pues bueno, tiró el Partido Popular y con ese cartel durante, bueno, pues la primavera, el verano, regresaron de vacaciones con el mismo cartel, la misma cantinela, con más fervor aún, menos impuestos, hasta que de pronto, señorías, súbitamente, el 21 de octubre, ese cartel desapareció misteriosamente de la calle Génova. ¿Y qué es lo que había sucedido? Bueno, pues lo que aconteció fue la caída de Liz Truss como primera ministra del Reino Unido. Y lo que sucedió fue una reacción furibunda de los mercados y el descrédito social y financiero sobre la rebaja fiscal indiscriminada que los conservadores británicos querían aprobar en el Reino Unido y que ustedes propusieron para España. Liz Truss, señorías, duró 6 semanas. No sé si vieron ustedes ese meme que duró, bueno, pues algo menos que una lechuga. Y su cartel de menos impuestos, señorías, también duró menos que una lechuga. Un par de días después había desaparecido de sus comparecencias. Pero, en definitiva, lo que voy es que ustedes abandonaron la receta de los menos impuestos. Se quedaron sin ella. ¿Y con qué siguieron? Bueno, pues evidentemente con el catastrofismo. Ustedes, su portavoz, señorías, el 26 de octubre del 2022 dijo: España no crece, los presupuestos no van a evitar la recesión. Eso se lo puede recordar la señora Gamarra, que la tiene al lado. Lo refrendó usted 3 días después, señoría, en Lugo, cuando dijo: estamos, el 26 de octubre, señorías, del año 2022, dijo el señor Feijóo, estamos a pocas semanas de entrar en recesión. Por tanto, señorías, en materia económica, no ha habido muchos cambios respecto de su predecesor, el señor Casado, que anunció, acuérdense ustedes, que España estaba quebrada, que estábamos abocados al rescate y que la reforma laboral le iba a costar a España 1 millón de empleos. Por cierto, sobre el crecimiento le tengo que dar la razón cuando ustedes han dicho que, bueno, pues este Gobierno yerra en todas sus previsiones económicas. Y se las tengo que dar porque, afortunadamente para España y desafortunadamente para ustedes, nos hemos quedado cortos en nuestras previsiones económicas. Pero, en fin, no me detengo en sus otras aportaciones al debate económico durante este año. Me voy a limitar a recordar la más sonada que usted ha pasado de puntillas, que es precisamente cuando dijo usted textualmente: he visto que el Gobierno de mi país ha hecho una excepción ibérica que la Unión Europea no respalda. Bueno, la Unión Europea respaldó en el mes de junio la solución ibérica, que consistía en topar el precio del gas que genera electricidad. En octubre, la propia presidenta de la Comisión Europea, que pertenece a su familia política, no a la mía, habló de éxito que se podría extender al resto del continente y hoy está en la base de la solución que busca el conjunto de Europa para contener los precios de la energía. En fin, señor Feijóo, de pasada le diré que nunca ha tenido España una influencia en Europa tan grande como la de ahora y jamás de los jamases ha tenido una oposición tan desnortada como la de ahora. Pero bueno, volvamos a la economía, porque usted nuevamente hoy aquí ha hablado y me ha reprochado que hemos aumentado la deuda pública. Y es cierto que este Gobierno ha tenido que aumentar la deuda pública. Lo expliqué en mi última comparecencia ante usted, señoría, y ante esta Cámara. Hemos tenido que aumentar la deuda pública y le voy a explicar para qué.
Hemos aumentado la deuda pública para proteger durante la pandemia a 3.600.000 trabajadores y trabajadoras con los ERTE, a 1,6 millones de trabajadores autónomos con las transferencias directas, a los sectores más afectados como la industria de la cerámica, el transporte, la gasintensiva, la agricultura, la ganadería, que se vendrían abajo si no hubieran tenido todos estos apoyos, para proteger a nuestro tejido productivo, haciendo que con todo lo que ha caído, hoy tengamos casi un 3% de empresas activas más en España que en el año 2019, es decir, antes de la pandemia. Por cierto, señoría, que como lo hice en mi última intervención, me gustaría que me dijera, además de ese reproche ante el aumento de la deuda pública, cuando yo le he explicado en qué hemos destinado esa deuda pública, que me dijera usted, señoría, no a mí, sino a los españoles, en qué hubiera usted recortado o no gastado esa deuda pública. En ERTEs, en transferencias a los trabajadores autónomos, en créditos ICO a las pequeñas y medianas empresas. Pero bueno, si nos tenemos que comparar, señorías, pues vamos a compararnos con otros gobiernos del Partido Popular, porque yo les recuerdo que el señor Rajoy aumentó la deuda pública del 70% al 100% del Producto Interior Bruto, mientras hacían recortes, y con una diferencia mayor, señorías, porque ustedes lo que hicieron fue aumentar la deuda pública para rescatar bancos quebrados y crear un banco malo que hemos tenido nosotros que computar en la deuda pública, señorías. De todos modos, señor Feijóo, tampoco me lo ponga usted tan fácil, porque si nos comparamos con su gestión, su dilatada gestión al frente de la Xunta de Galicia, pues hombre, el incremento de la deuda pública en Galicia, señorías, con usted al frente, fue de un 188%, es decir, hasta 11.300 millones de euros. Y, por cierto, tampoco fue un dinamizador económico de Galicia usted como presidente de la Xunta. No, hombre, en fin, permítame que se lo diga. Mire, usted antes hacía una referencia y un reproche a la España autonómica. Bueno, en fin, luego le haré una reflexión sobre alguna otra cuestión relativa a esto. Pero ¿sabe usted, señor Feijóo, por qué hemos tenido que transferir 434 millones de euros de los presupuestos generales del Estado a las comunidades autónomas para financiar algo que no es de nuestra competencia, sí de la competencia de las comunidades autónomas, como es la atención primaria? ¿Sabe por qué hemos tenido que hacerlo, señoría? Pues porque gobernantes como usted no invertían lo suficiente en sus territorios. Señor Feijóo, desde 2009, usted recortó más de 1.000 millones de euros en la sanidad pública galega. Se cargó 1.300 plazas de trabajadores sanitarios y suprimió más de 900 camas. ¿Sabe cuánta falta hubieran hecho esos equipamientos cuando empezó la COVID-19 en España? Bueno, hasta aquí, señorías, el capítulo del señor Feijóo como gestor económico. Como parece que tampoco cosechaba grandes éxitos en este terreno, pues el señor Feijóo hoy y también hace unos días presentó un nuevo tema, que es el de la calidad institucional. También, evidentemente, en este terreno empezó hace un año el señor Feijóo con promesas. Dijo aquello de la moderación, de los pactos, del entendimiento, del respeto a la Constitución, ¿se acuerdan? De no insultar. Bueno, como veremos, muchas palabras y ningún hecho. Su iniciativa estelar en este terreno ha sido lo que usted ha hecho referencia antes. Por cierto, he tenido la molestia y, en fin, leí su documento, sus 60 propuestas, de presentar este plan de calidad institucional que hizo pomposamente en Cádiz. Usted se plantó en Cádiz solo, se fotografió usted solo, firmó usted solo. Bueno, o nos hemos perdido algo o se fue usted a Cádiz para presentar y firmar algo que podría haber hecho perfectamente, tranquilamente aquí en Madrid. Pero vayamos al papel, porque de entrada lo único realmente institucional del documento de su partido pues es que llevaba los símbolos de las instituciones del Estado, de la Constitución, poco más, ¿no? Declaró el señor Feijóo en su presentación, y cito textualmente, los españoles deben saber cuanto antes con qué reglas jugamos. ¿Lo sabe usted, señor Feijóo? ¿Sabe usted con qué reglas jugamos? Se llama la Constitución española.
¿Qué tal si no mantuviera inconstitucionalmente desde hace 5 años bloqueado la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Bueno, vamos a ver algunas de las propuestas de calidad institucional. Por cierto, señoría, yo no critiqué sus propuestas. En fin, no voy a mencionar su idea de la lista más votada porque ya encontró el rechazo de su propio partido. Incluso antes de presentarla en público ya había alguna presidenta de su partido que decía que no le gustaba mucho. Por cierto, que le diré una cosa, señor Feijóo, en sus manifestaciones contrarias a esta propuesta que usted hizo, muchos de sus alcaldes y líderes autonómicos, pues hombre, tuvieron un poco más de pudor que usted mismo. Porque en su ciudad, en Orense, señor Feijóo, facilitó usted la alcaldía a un populista siendo tercera fuerza política, todo con tal de que no gobernara la lista más votada que era la del Partido Socialista. La segunda propuesta de calidad institucional del señor Feijóo fue garantizar la independencia de las instituciones. Muy bien. Señor Feijóo, ¿no fue usted quien nombró presidente del Consejo Económico y Social de Galicia a un afiliado al Partido Popular, que era alcalde y había sido consellero en su propio gobierno y diputado del Partido Popular? En fin, el colmo del descaro es lamentar que el Gobierno nombre al presidente de Correos cuando usted fue nombrado por el Gobierno del señor Aznar presidente de Correos. ¿O es que a usted, señor Feijóo, le nombraron presidente de Correos por su dilatada experiencia como cartero? Silencio, señorías, por favor. Muchas gracias. Yo no recuerdo haberle escuchado criticar el nombramiento de José Antonio Sánchez o de Urdaci al frente de la Radio Televisión Española. Pero sí recuerdo, señoría, que usted tiene un triste récord en materia de medios de comunicación públicos. Y es que la huelga más larga en la historia de los medios de comunicación en España, en contra de la descarada manipulación informativa y temporalidad de sus profesionales, se dio en la televisión gallega. En fin, señor Feijóo, su plan de calidad institucional es pura palabrería. Vamos a los hechos de este primer año y vamos a la calidad institucional de su liderazgo. Primer acto de gran calidad institucional desde que el señor Feijóo es líder del Partido Popular. Pues el primer gobierno de coalición con la ultraderecha en España. Segundo acto de estupenda calidad institucional. Romper el acuerdo de renovación del Poder Judicial en cumplimiento del artículo 122 de la Constitución española. Ya sabemos lo que pasó. Estábamos a punto, teníamos todo, la proposición de ley, los nombres, los suplentes. Le llamaron al orden con 3 portadas de periódico, le temblaron las piernas y se echó para atrás, señor Feijóo. Tercer acto de notable calidad institucional, pues impulsar las posiciones de su partido hasta un punto en el que nunca se había llegado. Usted ha llegado a promover una iniciativa para que el Parlamento no pudiera votar una ley. Y lo vimos precisamente en esta Cámara. Y por si fuera poco, señorías, el cuarto y supremo acto de calidad institucional del señor Feijóo fue 2 días después de presentar su plan en Cádiz, acoge en su partido a 2 tránsfugas de UPN y les premia con la cabeza de lista electoral de las municipales. Yo le invito, señor Feijóo, a un programa de calidad institucional un poco más modesto, más breve, pero yo creo que más eficaz. Primero, empezar por cumplir la Constitución. Segundo, reconocer la legitimidad de los gobiernos democráticos salidos de las urnas.
Sin cumplir con estas dos reglas, yo creo que el resto es palabrería para camuflar un hecho de que la única regla que les vale a ustedes y la que respetan, por cierto, es la que les conviene. Bueno, en fin, en todo caso, señoría, creo que es importante este debate de la regeneración democrática, de la calidad institucional, simplemente para información de sus señorías y también de los españoles y españolas que estén siguiendo este debate. Desde que estamos en el Gobierno hemos reforzado las plantillas de los órganos jurisdiccionales. Con ustedes, fíjense, ingresaron en la carrera fiscal menos de 10 nuevos fiscales de media al año. Menos de 10. Con este Gobierno más del triple, 140 en 4 años y medio. Con ustedes 67 plazas de jueces anuales en promedio en toda su etapa. Con este Gobierno un 120% más, es decir, 147 plazas anuales. Con ustedes se perdieron 13.000 efectivos en Policía Nacional y la Guardia Civil entre el año 2011 y 2017. Y con este Gobierno se recuperarán ampliamente los efectivos tras la convocatoria aprobada de 4.700 plazas. Fue otro Gobierno socialista, por cierto, señorías, el que creó la Oficina de Conflicto de Intereses, y ha sido este Gobierno el que ha impulsado una ley de evaluación de las políticas públicas. Ustedes han impuesto a las bravas contrarreformas que echaron a la calle a muchísimos trabajadores y jubilados y jubiladas de nuestro país, la reforma laboral, el sistema de pensiones o pactar incluso subidas salariales con los empleados públicos. Esto era ciencia ficción cuando estaba el Gobierno del Partido Popular. Y hablando de formas de gobernar, pues hombre, usted aquí viene, dice que si no comparezco, que no informo. A ver, señoría, en su plan incluso de calidad institucional venía a reprochar poco menos, en fin, la información. Oiga, usted ha sido presidente de la Xunta de Galicia. ¿Me puede decir usted y puede informar a la Cámara en cuántas ocasiones durante la pandemia, y siendo usted presidente de la Xunta de Galicia, convocó a los alcaldes y alcaldesas de Galicia? ¿Quiere que se lo diga yo? 0. Yo he convocado 18 conferencias de presidentes a las que, por cierto, usted ha acudido y ha participado, como es lógico. En fin, señorías, hemos visto que el señor Feijóo, en fin, como gestor económico no da mucho más de sí, como reformador institucional pues tampoco es que dé mucho más de sí. Y bueno, pues ya que me habla de la faceta internacional, pues nos queda la última faceta del señor Feijóo, que es la del estadista internacional. Señor presidente, voy acabando porque en esto me voy a emplear muy poco tiempo. En pocas palabras, señor Feijóo, usted como estadista internacional, nada. Para ser exacto, menos que nada. Un par de desplazamientos a Bruselas, a reuniones de su partido, para sembrar dudas sobre la economía española, igual que hacía el señor Casado. En fin, yo le voy a dar un consejo, si me lo permite. Y es que, mire, yo siendo líder de la oposición durante los momentos más duros del procés catalán, viajé por el Reino Unido y también por Estados Unidos para hablar bien de España. Yo sé que eso tal vez es mucho pedir y por eso lo único que me gustaría pedirle para acabar, señor Feijóo, es que no hable mal de España. Con eso, señor presidente, señor Feijóo, nos podría bastar. Gracias. Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.